Muy, muy buenas tardes, estudiantes de grado décimo. El día de hoy voy a hacer un pequeño video donde se les dará las orientaciones pertinentes para resolver el taller número 2, el cual está relacionado con el tema del teorema del seno y del coseno para triángulos oblicuángulos. El día de hoy voy a empezar con el teorema del seno. El teorema de seno, como lo dije hace un momento, se utiliza en triángulos oblicuángulos. Un triángulo oblicuángulo es simplemente un triángulo que no tiene un ángulo de 90 grados, es decir, un triángulo que no es rectángulo. Entonces, por eso se llama oblicuángulo. En el teorema del seno, lo importante, yo les decía en videos anteriores que lo importante es saber mencionar el triángulo. Es decir, que si yo coloco vértice A mayúscula, el lado que está al frente debe ser A minúscula. Si conozco B mayúscula, el lado que está al frente es B minúscula. Y si conozco C mayúscula, el lado que está al frente es C minúscula. ¿Por qué se mencionan así? Es que en la mayoría de los libros se utiliza una fórmula para el teorema del seno y ahí utilizan estas variables. Por eso es importante que ustedes sepan mencionar los vértices y los lados de un triángulo oblicuángulo. Vamos a mirar la fórmula. La fórmula del teorema del seno es A sobre seno de A, sobre el seno del ángulo A, B sobre seno de B, es decir, el ángulo B mayúscula, y C sobre seno de C mayúscula. Pero no siempre, o no siempre no, nunca vamos a utilizar las tres al tiempo. Siempre vamos a utilizar parejitas. Parejitas de la siguiente manera. Por ejemplo, puede ser A sobre seno de A igual a B sobre seno de B. O A sobre seno de A igual a C sobre seno de C. O B sobre seno de B igual a C sobre seno de C. ¿De qué depende la parejita que estemos utilizando? Pues depende de los datos que me estén dando en el triángulo oblicuángulo. Algo que sí deben tener en cuenta es que por obligación me tienen que dar una razón. Por ejemplo, A sobre seno de A me la tienen que dar completa. Siempre deben darme una completa en el triángulo para poder utilizar el teorema del seno, o si no, no puedo utilizar el teorema del seno. Entonces yo siempre voy a utilizar una parejita de la siguiente manera. Una que esté completa y la otra donde esté la incógnita que yo voy a hallar, ya sea un ángulo o ya sea un lado. Pero por obligación en el triángulo me tienen que dar tres datos. Me pueden dar dos lados y un ángulo, el ángulo A puede ser, o me pueden dar dos ángulos y un solo lado. Entonces vamos a mirar, esto lo podemos ver específicamente con un ejemplo. Vamos a mirar un ejemplo, vamos a mirar un caso 1 y el caso 1 es si conoce dos lados y un ángulo. Entonces vamos a mirar qué pasa si conozco dos lados y un solo ángulo. Y por obligación en los triángulos oblicuángulos para el teorema del seno se debe cumplir esta regla, que de uno de los lados que se conoce se debe conocer el ángulo opuesto a ese lado. ¿Qué quiere decir esto? Pues miremos el triángulo. Tengo mi triángulo ABC, tengo el lado A que es igual a 8, el lado B que es igual a 7, no conozco el lado C, no conozco el ángulo B que es rojo o beta y no conozco el ángulo C. Pero ¿qué quiere decir esta segunda condición? Miren, si me dan un ángulo A, por obligación deben darme el lado A por lo menos. O podría ser al contrario, si conozco el lado B, por obligación deberían darme el ángulo B. Si me dan uno de los lados, se debe conocer por lo menos el ángulo opuesto a ese lado para tener una completica. Miren, la obligación es tener una completa, A sobre seno de A. Y A sobre seno de A es igual a 8 sobre seno de 45. 8 sobre seno de 45. Por eso, con esto yo ya sé que puedo utilizar el teorema del seno porque tengo una completa para poder hallar los lados y ángulos restantes del triángulo. Entonces, siempre que me den un solo ángulo, mi recomendación es que primero hallemos todos los ángulos siempre. Es decir, vamos a hallar el ángulo B y vamos a hallar el ángulo C siempre para poder utilizar el teorema del seno. Entonces, como conocemos los lados A y B y el ángulo A y B, aplicaremos el teorema del seno para hallar el ángulo B. Entonces, primero, recordemos, por obligación, yo debo utilizar una que esté completa, es decir, tengo el lado A y tengo el ángulo A. Entonces, por obligación, yo voy a utilizar A sobre seno de A equivalente a B sobre seno de B.
¿Por qué con B? Pues porque yo voy a hallar el ángulo B y yo les decía al principio, debo utilizar una completa y la otra que le falte la incógnita. Pero por obligación acá debo conocer el lado B y también lo conozco, que es 7. Entonces me quedaría 8 sobre seno de 45 es igual a 7 sobre seno de B o seno de beta. Para resolver esto, pues hago la multiplicación cruzada, 8 por seno de beta y seno de 45 por 7. 8 por seno de beta que me quedaría igual a seno de 45 por 7 o 7 por seno de 45. Esto lo dejo quieto, 8 por seno de beta igual a 7 por seno de 45, que eso me da 4.949. Como yo necesito dejar al seno de beta solo, este 8 que está multiplicando lo paso a dividir y me quedaría 4.949 dividido en 8. Hago esta división, 4.949 dividido en 8 y me quedaría que seno de beta es igual a 0,618. Y la intención es dejar a b solo. Como vamos a dejar a b solo, necesito quitar a este sin para acá y me quedaría que b es igual a seno a la menos 1 de 0.618 y eso sería que b es igual a 38,17 grados. Con eso yo ya hallé mi ángulo B. Utilizando el teorema del seno, chicos. Por eso debo utilizar siempre, ya sea para hallar ángulos o lados, por lo menos una que esté completica, como en este caso 8 sobre seno de 45. Ahora vamos a hallar el ángulo C. Para hallar el ángulo C es más fácil, porque como ya conozco el ángulo A y el ángulo B, pues simplemente yo sé que por propiedad si sumo A más B más C, eso es igual a 180 grados. Y entonces lo único que hago es coger 180 grados, lo resto con 45, lo resto con 38.17 y eso me da que el ángulo C es igual a 96,83 grados. Con eso ya tengo todos mis tres ángulos. Ahora teniendo mis tres ángulos voy a hallar al lado C. Pero para hallar el lado C vamos a utilizar las fórmulas del teorema del seno. Y por obligación siempre debo utilizar una que esté completa y otra que tenga mi incógnita. Pues ¿quién está completa? La que vimos al principio, A sobre seno de A igual a C sobre seno de C. ¿Por qué C sobre seno de C? Porque está la incógnita. Pero yo también podría utilizar a B sobre seno de B porque ya lo tengo completa. Miren, B y el ángulo B es 38,17 grados. Igual a C sobre seno de C porque es la incógnita que voy a hallar. Voy a hacerlo por los dos métodos para que se den cuenta que se puede hacer por los dos métodos. Reemplazando en la primera fórmula tengo que A es 8 sobre seno de A que es seno de 45, C que es mi incógnita sobre seno de 96.83. Hago la multiplicación cruzada, quedaría 8 por 96,83 grados y seno de 45 por C. Siempre va a ser una multiplicación en X. 8 por seno de 96,83 grados igual a seno de 45 por C. Simplemente ahora multiplico 8 por seno de 96.83 en la calculadora, eso me da 7.943 igual a C por seno de 45 grados. Como necesito dejar a la C sola, chicos, paso a multiplicar el seno de 45 y quedaría que C es igual a 7.943 dividido el seno de 45. Y al hacer esta división simplemente en la calculadora me da que C es igual a 11,23. Repito, miren, utilicé A sobre seno de A porque lo conozco completo. Y utilicé seno sobre seno de C porque mi incógnita es C, pero por obligación tenía que haber tenido el ángulo C. Por eso les dije que desde el principio que es mejor hallar primero los ángulos. Voy a hacer ahora utilizándolo a esta para que se den cuenta que me da el mismo valor. Hallemos el lado C, pero utilizando B sobre seno de B igual a C sobre seno de C. B es 7, seno de B es 38,17 grados igual a C, que es mi incógnita, sobre seno de C, que es 96,83 grados. Hago mi multiplicación cruzada. 7 por seno de 96,83 grados es equivalente a seno de 38,17 grados por C. Despejo a la C, como esto está multiplicando, lo paso a bueno, primero 7 por seno de 96,83 grados lo hago en la calculadora. Y eso me da 6.95. Eso es equivalente a C por seno de 38,17 grados
Como esto está multiplicando, chico, a la c, lo paso a dividir. Y me quedaría 6.95 dividido en seno de 38.17 grados. Y me quedaría que c es igual a 11,24 al hacer esta división. Como se pueden dar cuenta, en el anterior me dio 11,23 centímetros, pero me dio un valor aproximado, muy aproximado, quiere decir que por cualquiera de los dos métodos funciona. Miremos otro ejemplo. Pero en este caso vamos a mirar un caso 2, si se conocen dos ángulos y un lado, y por obligación se debe conocer un lado y el ángulo opuesto a ese lado. Miremos el triángulo. Tengo ABC, tengo el lado 6 y tengo el ángulo A, miren. Entonces pues, ya tengo una completica. Me tengo que hallar el lado C y el lado B. Y tengo que hallar el ángulo C. Entonces acá simplemente saqué mis datos. Tengo el ángulo A que es de 67 grados, el ángulo B que es de 36. Conozco el lado A que es de 6 centímetros. Y las incógnitas son el ángulo C, el lado B y el lado C. Hallemos el ángulo C. Acá es más fácil hallar el ángulo C. ¿Por qué? Pues porque como tengo dos ángulos, pues yo puedo decir que el ángulo C es igual a lo siguiente. La suma de los tres ángulos debe darme 180. Pues C va a ser igual a 180 grados menos 67 grados menos 36. Y me quedaría que C es igual a 77 grados. Ya teniendo los tres ángulos, pues vamos a hallar al lado B, pero por obligación debo utilizar una que conozca completa. Conozco el lado A y conozco el ángulo A. Y voy a hallar el lado B, por eso utilizo esta incógnita, pero por obligación debo tener el ángulo B, que también lo tengo. Entonces me quedaría que A es igual a 6 sobre seno de A, que es 67 grados, igual a B, que es mi incógnita, sobre seno de 36 grados. Hago mi multiplicación cruzada, 6 por seno de 36 y seno de 67 por B. 6 por seno de 36 es equivalente a seno de 67 por B o B por seno de 67. Hago esta multiplicación, me da 3,52 grados, equivalente a B por seno de 67 grados. Como necesito despejar a la B, pues paso a esto a dividir. Y me quedaría que B es igual a 3,52 dividido en seno de 67. Si ustedes se dan cuenta, cada vez que yo esté hallando un lado, la función trigonométrica siempre va a quedar dividiendo. Y me queda 3,52 dividido en seno de 67 y eso me da B igual a 3,82 centímetros. Y vamos a hallar el lado C. Y entonces utilizo algo que conozco que es A sobre seno de A y utilizo mi incógnita. También puedo utilizar esta, si lo quiero hacer ustedes lo pueden comprobar, pero yo solamente voy a utilizar esta en este caso. Reemplazo en la fórmula A que es 6 sobre seno de 67, C sobre seno de 77 grados, por obligación debo tener el tercer ángulo que fue lo primero que hallamos. Y ahora hago mi multiplicación cruzada, 6 por seno de 77 es equivalente a C por seno de 67 grados. Multiplico 6 por seno de 77 me da 5.84 equivalente a C por seno de 67 grados. Y lo que hago acá es como C está multiplicando a seno de 67, fíjense, lo paso a dividir y me quedaría que C es igual a 5,84 dividido en seno de 67 grados. Y C sería igual a 6,35 centímetros. Si ustedes lo hacen por este método, también lo pueden hacer porque miren, tienen el lado B, que lo hallamos anteriormente, si se acuerdan. Tengo el ángulo B, que es 36 grados. Y voy a hallar mi incógnita C y por obligación tengo que tener el ángulo C, que fue el que hallamos anteriormente al principio del ejercicio. Y ahí pues hallé todo lo que me hacía falta en el triángulo. Hasta aquí voy a dejar el video por el tiempo. Acá más adelante les voy a mostrar otro ejemplo. Este ejemplo yo creo que se los voy a enviar al correo por medio de la presentación. Y algo más adicional que les va a permitir resolver el tercer punto del taller. Con esto van a poder resolver lo que es el primero, que es mirar unos videos, el segundo y el tercer punto. Agradezco la atención prestada, chicos. Quedo atento a sus preguntas, ya sean por WhatsApp o ya sea por vía electrónica. Muchas gracias.